de Ni Una Menos se va a concretar mañana a las 14 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad, organizado por la Sala de Género del Colegio de Abogados sobre Justicia y Géneros, una interacción en construcción. Van a disertar en ese conversatorio la doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, Marisa Herrera, y María Benimón, especialista en Derecho de Familia, jueza de la ciudad de Córdoba. Marisa Herrera es una atacada consulta. Incluso se la mencionó en su momento, es una joven investigadora, como potencial aspirante a integrar la Corte Suprema de Justicia. En tiempos donde el Corte tenía la dignidad de autorrevisarse en sus comportamientos, hoy es muy difícil saber qué va a pasar con la democracia. Del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, la saluda Guillermo Jeremía. Marisa, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un gusto, gracias por atendernos. Bueno, es necesario seguir trabajando la idea de consolidar la igualdad de género, sobre todo en un Poder Judicial que todavía no ha asumido plenamente el cambio de los tiempos, Marisa. Yo creo que justamente 40 años de democracia que ya es urgente, ¿no? Porque como siempre decimos, el Poder Legislativo a 2 años de manera parcial se modifica porque lo vota el pueblo. Es como muy pecho, es mucho más rígido. Y justamente por esa rigidez que tiene, digamos, como estructura o de base, tenemos que tener herramientas para poder oxigenarlo y para poder transparentarlo y para poder también actualizarlo, ¿no? De los 3 poderes del Estado, las cabezas, no trató una ley Micaela, o sea, no cumplió la ley, y la Corte Suprema de Nación. ¿No? Pareciera que son tan supremos y viven en un palacio que están como por fuera de la sociedad a veces, ¿no? Como que no los interpelan los cambios, no los interpelan los debates, no los atraviesan, nada, digamos, no por casualidad este último 8J, una de las consignas es, digamos, con este Poder Judicial no hay ni una menos. Porque el 80% de los casos de femicidio pasaron antes por el Poder Judicial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que no se pudo ver? ¿Qué es lo que no se pudo trabajar? ¿No? Son preguntas abiertas que uno tiene que hacerse. Sí, de hecho, la Corte no tiene integración femenina. Es inadmisible que sean 4 hombres los que manejan el Poder Judicial en la República Argentina y que las mujeres que había no fueron en su momento reemplazados. Ahí mismo no hay un ejemplo de igualdad de género cuando debió desde ese lugar empezar a derramarse el nuevo concepto social que se está proponiendo. Sí, hay como esta teoría, ¿no? Esto, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Hay como una contradicción siempre muy profunda en las instituciones que hace una deslegitimidad democrática. Yo como a pensar, por eso es lo que llega a la Corte, que hay muchas, digamos, y sin embargo la pregunta es, digamos, ¿qué moral tiene o qué ética tiene una Corte que su propia integración no tiene absoluto, digamos, que tiene borrada la visión de las mujeres en su propia conformación? Da la impresión... O sea, es muy eso ya, digamos, le quita legitimidad de entrada. ¿Cómo puede entender una Corte que por su propia vivencia no puede entender lo que implica las desigualdades en carne propia? Sí, Marisa, no sé cuál es su percepción, pero da la sensación que es muy difícil apelar con este tema porque están retrocediendo incluso con otros. Hay una injerencia ya obscena de la Corte en agendas políticas que no tienen nada que ver con su rol. Hay imagen para pedirle esto cuando están yendo por otros hechos mucho más gravosos desde el punto de vista de no respeto de la Constitución. A ver, yo creo que el tema es decisiones políticas. Sí. Hay que tener una decisión política fuerte de que con esta Corte es imposible tener una democracia plena. Es más, es una Corte que en términos de derecho comparado es una Corte muy cerrada y muy chica.
En América Latina, los únicos 2 países más que tienen cortes de 5 miembros son Panamá y Uruguay. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 47 millones. Es una corte que tiene entre 20.000 y 20.000 al año y está con la corte. Por eso hay que pelearla, hay que oxigenarla, tiene que arrancarla, tiene que haber un diseño de una corte diferente. Aparte, es una corte del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI. O sea, es evidente que hay que tener que estructurar. Para tener una política judicial distinta hay que tener una decisión política de todos los distintos estamentos políticos. Realmente hay que hacer como un programa en el cual estén todos de acuerdo de que con esta corte es inviable que haya un cambio estructural de la justicia. Marisa, también es inviable que haya un acuerdo porque hay sectores políticos que se están valiendo de esta manera de comportarse de la Corte. ¿Cómo se resuelve entonces? Porque estamos trabados en esta situación. ¿O cómo se sale del laberinto? Porque evidentemente estos cortesanos, no sé si una movilización los va a sacar, pero da la impresión que no los mueve nadie. Lo que pasa es que yo creo que hicimos mal, y eso, digamos, como que a lo mejor tiene una autocrítica, en el sentido de no haber instalado que una mala corte nos perjudica a todos. No es un tema de allá arriba. A ellos les debería ser supremos para que nadie te interpele. Y por eso mismo habría que empezar a bajar el derecho de la gente. Hay que preguntar a la gente, ¿usted tuvo un tema de la justicia? ¿Cómo le fue? Para que la gente empiece a dimensionar que una mala justicia siempre perjudica y en especial a las más débiles. Preguntémonos en temas de alimentos, otro proceso. Preguntémonos en temas de violencia. Digo, para que la gente empiece a dimensionar cómo en la vida de cada persona una mala justicia lo termina perjudicando. Yo creo que ahí hay algo que hay que trabajar en términos cultural que implica cómo la justicia es parte de una buena o mala sociedad. Ahora, y no solamente eso, digamos, hay como cuestiones que son innegables. ¿Qué le importa a la Corte? Digamos, porque la pregunta es, hay un montón de casos que están en la Corte que sí hacen a la vida de las personas y la gente no sabe, y habría que empezar también a decirles, porque en definitiva una mala Corte, digamos, que termina pagando todos y en especial la más vulnerable. Sí. Entonces, a ver, además una Corte que hace cosas que son como escandalosas, porque que realmente decreta inconstitucional una ley después de 15 años, como pasó con el Consejo de la Magistratura, una Corte que suspende una elección que es justamente el ámbito democrático, como una elección, 4 días antes de una elección. Bueno, esas cosas son realmente mala praxis. Hay que cambiar monolita esto, pero hay que decirlo y hay que realmente salir a difundir esto. Lo que pasa es que también es cierto que los medios de comunicación hacen lo suyo, ¿no? Sí, y de todas maneras, cuando uno realiza un sondeo de opinión, el crédito que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia y el propio Poder Judicial da cuenta de que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, se da cuenta de lo que está pasando. El tema es cómo tomar medidas para que esto termine, cese, y ahí es donde estamos trabados. ¿Qué se necesita? ¿Mucho voto? ¿Se necesita convicción política? ¿Se necesita golpear, dar vuelta el tablero? La verdad que ahí estamos en un punto, en un atolladero, porque además la Corte está en el Consejo de la Magistratura, digo, están manejando todos los resortes. Y sí, se necesita tener decisión política, se necesita también tener fortaleza política. Por eso mismo me parece que cuando el presidente de la Nación asumió y tuvo el 80% de imagen positiva, ese es el momento para hacer las grandes transformaciones. Y de hecho, él creó un consejo consultivo del cual yo formé parte. Para el fortalecimiento del Poder Judicial le hicimos 64 páginas de propuestas, algunas más fáciles, otras más complejas. No hizo absolutamente nada. No hubo voluntad política de poder transformar absolutamente nada y no dar ningún debate profundo en materia de justicia. Esa es la realidad. Marisa, teniendo ese apoyo político, ¿por qué creen que Alberto Fernández no lo hizo? ¿Porque forma parte de ese sector de la sociedad que no quiere cambiar nada en la Argentina? A ver, si fuera odontólogo, te podría decir, es alguien que no entiende lo que es la justicia en la Argentina. Siendo abogado, y la verdad que me resulta raro eso. Entonces, a lo mejor no tuvo decisión, o a lo mejor no está convencido de eso, o a lo mejor
uno podría decir, forma parte del establishment jurídico. Digo, no lo sé, a esa altura no lo sé, o habría que preguntarle a él. ¿Por qué todo lo que él iba diciendo los 1 de marzo a la hora de abrir el Congreso en materia de justicia y los cambios, no hizo absolutamente nada? Es la realidad. No es un tema, digamos, de opinión, es un tema real. ¿Qué se propuso en términos reales para transformar la justicia? Porque el proyecto que él dice, digamos, que el Ejecutivo presentó en materia del Fuero Federal era un proyecto inviable, porque si uno tiene un sistema acusatorio, tiene que haber muchos más fiscales, no muchos más jueces. Estamos dialogando... Perdón, Marisa, complete la idea. No, digamos, que además no era nada más avanzar la reforma del Poder Judicial, en serio, no es nada más Comodoro-Pi, ¿eh? Porque también ahí hay una cuestión que la cultura nos hace llevar a creer que todo es Comodoro-Pi. Es mucho más que Comodoro-Pi. Digamos, por eso mejor ley de acuerdo binario que se llega a la Corte, por lo cual es una ley importante, es de 1863, pero es evidente que una ley tal cual hizo de 1863. ¿Cómo podemos reformarla? ¿Cómo no podemos reformar la herramienta para llegar a la Corte? La Corte no tiene tiempo, no hay plazo. O sea, yo hoy quiero llegar a la Corte, primero tengo que tener un buen abogado acá